Hola, ¿qué tal? Estamos acá en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos están escuchando a través de la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Bueno, en la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nos pueden seguir en nuestras redes a través de Instagram o Lleven Piso Radio y en las redes de Segundo Paso para Nuestra América, que sería ladanta.tv en Instagram, X, TikTok, YouTube y Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Bueno, este servidor, Ricardo Romero Romero, en la próxima hora estará conversando con una invitada muy especial. Estamos hablando de la politóloga, internacionalista, analista internacional, diplomática, investigadora, editora. Bueno, estamos hablando de Carolina Escarrá. Bienvenida, Carolina Escarrá, a América Dialoga. Gracias, Ricardo, por la invitación al programa y bueno, un abrazo muy grande a todo el equipo que trabaja contigo. Bueno, Carolina, vamos a entrar de una vez en materia porque te hemos visto en los medios, hemos seguido tu trabajo, lo que tú haces, sobre todo en reivindicación de la integridad nacional, de la soberanía, de esos principios inalienables que corresponden a la nación venezolana y que ha sido una acérrima defensora de nuestro territorio, de lo que le pertenece a Venezuela. Entonces, bueno, hoy vamos a abordar un poco el tema del Esequibo y de cómo hay arremetidas por parte de terceros, en este caso de corporaciones, intereses del gran capital, por arrebatarnos la riqueza, por arrebatarnos el mar, por arrebatarnos algo que nos pertenece de origen. Bueno, Carolina, ¿qué piensas tú, por ejemplo, sobre el tema de cómo se está dirimiendo últimamente la controversia, donde hay un actor transnacional involucrado, que en este caso la ExxonMobil? Bueno, fíjate, lo primero que hay que decir es que la ExxonMobil salió de Venezuela en el año 2007, un poco porque la vicepresidenta dice que tienen, digamos, una venganza personal, digamos, corporocrática, ¿no?, contra nuestro país. Y es que cuando se hace la verdadera nacionalización en el año 2006, se invita a todas las transnacionales petroleras a que participen en empresas mixtas en el área de hidrocarburos. Hay toda una reforma de la ley de hidrocarburos del año 2001 en ese sentido. Se invita a estas transnacionales y la ExxonMobil dijo que no estaba de acuerdo, se le pagó lo que se le tenía que pagar por indemnización, nos llevó ante el CIADI y ante otros organismos internacionales, digamos, para un arbitraje sobre cómo se debía dirimir el tema económico. Estaban pidiendo casi 20 billones de dólares en contraprestación por daños y perjuicios, etcétera. Lograron ya en el año 2014, en el 2012 hubo una sentencia, ya ellos apelaron, en el 2014 hubo otra, al final hubo que pagar algo así como que 1.2 billones y no lo que ellos habían exigido, pero además 1.2 billones quitándole todo lo que ellos nos debían por unos 300 millones de dólares que habían tomado y que habían congelado en un banco en Inglaterra, no, en Nueva York, perdón, por un dinero también que no habían puesto y que había puesto la República en un momento determinado. Digamos que fue bajando ese monto y obviamente tuvieron una pérdida. Las transnacionales normalmente no pierden en los negocios con los países porque, bueno, cuando tú pagas el 1, el 2% de regalías, que es lo que le pagan a Guyana por todo lo que explotan en, no solamente en territorio o en, digamos, en espacios marítimos que pertenecen al territorio de Guyana. Alguien me preguntaba en estos días, ¿es que hay un espacio marítimo reconocido para Guyana? Sí, pero no dentro de esos 159.000, 452 kilómetros cuadrados que nos quitaron con el laudo arbitrario de París y que está todavía en controversia, que forma parte de una disputa que reconoció Naciones Unidas en el año 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra,
lo reconoció no solamente el Reino Unido en ese momento, sino lo reconoció el nuevo país que estaban haciendo, que es la República Cooperativa de Guyana, reconocieron que había una controversia. En el año 2018, después de que la ExxonMobil se va a esa zona, encuentra unos yacimientos petroleros en el año 2011 importantes. Hay toda una modificación, si se quiere, de la estructura política en Guyana y en el 2015 gana las elecciones David Granger, que era una persona que, imagínate tú, daba clases en West Point, ¿no? Que es donde, digamos, la casa matriz de la Escuela de las Américas, con esa visión guerrerista, con esa visión de hacerse la víctima, pero para ellos seguir esa política que había tenido Inglaterra de adueñarse de un territorio que no les pertenece y hacer todo lo que es la extensión hacia el mar. Entonces, hay algo más grave todavía y es que se ha determinado incluso que, sabes que cuando explotan y exploran en esas zonas, meten, por supuesto, unas tuberías en el subsuelo, pero esas tuberías también se extienden hacia otras áreas. Y se han dado cuenta de que incluso están explotando en espacios marítimos, no solamente de aguas por delimitar, sino de aguas que le pertenecen al delta Macuro, ¿no? A esa proyección del mar en el delta Macuro. Entonces le pertenecen a lo que es la Venezuela azul. Va más allá incluso de esos 159.452 kilómetros cuadrados que nos quitaron, si se quiere, con el laudo arbitrario de París, e incluso llegan a las zonas del delta de nuestro estado, del Tamacuro. Entonces, hay toda una situación, como tú bien lo decías, que tiene que ver con la ExxonMobil, con la corporocracia, pero que además se vincula a través de la Escuela de las Américas, del Comando Sur, de David Granger, etcétera, a todo lo que es el constructo del imperialismo a nivel internacional, donde tienes también organismos como Naciones Unidas, donde el secretario general le dice a Guyana, bueno, vamos a dirimir esto ante la Corte Internacional de Justicia, cuando el Acuerdo de Ginebra te dice específicamente que se tiene que ir a los mecanismos de resolución de conflictos que establecen las Naciones Unidas de manera progresiva, porque te utiliza en inglés la expresión go on, ¿no? Cuando es go on, quiere decir que va por todos, digamos, los pasos que te establecen esos mecanismos de resolución de conflictos. Y yo lo explico a mis estudiantes o lo explico a nivel general desde una perspectiva tan sencilla como que cómo te va a llevar Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia si no tiene una investigación previa. Y la investigación es uno de esos elementos que te establece el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, primero tienes que hacer una investigación para después decir, mira, no lo puedo dirimir por esta vía y llevo toda mi investigación en la Corte Internacional de Justicia. No, la Corte Internacional de Justicia aceptó digamos, lo que fue esta demanda de Guyana, que está basada, si tú lees la demanda del 2018, es horrible porque además te plantea una cantidad de elementos que son mentiras sobre situaciones que supuestamente Venezuela había generado en Guyana para apropiarse de un territorio que la pobre Guyana se lo están quitando, ¿no? Lo plantean un poco en esos términos, haciéndose, por supuesto, la víctima en ese caso, pero además con el apoyo de Naciones Unidas, de los Estados Unidos, del Comando Sur, evidentemente de este personaje colocado allí por Estados Unidos y además en un momento en el que, si bien está saliendo Obama, está llegando Trump y el secretario de Estado de Trump es el que había sido CEO o director general de la ExxonMobil todos esos años desde el 2007 en adelante. Entonces, fue el que vivió toda esta situación con Venezuela, el que habló de esa venganza contra Venezuela, es el que era secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento específico. Cuando Venezuela, con dinero de la ExxonMobil, lo ha dicho la vicepresidenta, y además no lo dice solo la vicepresidenta, sino que salió en un libro que del destino a la prosperidad, es el nombre en castellano, From Destiny to Prosperity, que lo escribió el que era ministro de Recursos Naturales de Guyana. Rafael Trotman. No recuerdo el nombre ahorita, pero lo escribió él siendo ministro para decir, mira, yo me curo en salud de esto y digo de dónde salieron esos recursos, ¿no? Porque si no, me pueden hacer a mí responsable de alguna cosa. Y esos recursos salieron de la ExxonMobil. Salieron de la ExxonMobil después de todo este proceso que te digo que culminó, digamos, jurídicamente en el año 2014 y que en el año 2015 es que ellos tienen esta arremetida que gana David Granger porque
los presidentes anteriores habían estado dentro del marco de Petrocaribe con una visión de cooperación, de complementariedad, habían estado con una visión distinta en su relacionamiento con Venezuela, que era la que había impulsado el comandante Chávez. Entonces, bueno, con toda esta situación, evidentemente, la ExxonMobil, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere seguir explotando, quiere seguir revisando cuántos recursos hay en esa zona y obviamente pues quedarse con esos recursos con una regalía de 2%, que es lo que negociaron en el año 2016 con el gobierno de Guyana. Se están pagando y se dan el vuelto, porque además de ese 2% de regalías, hay que quitarle lo que son los costos, ¿no? De lo que ellos están invirtiendo. Entonces, al final, Guyana no recibe ni el 1% de regalía por toda la explotación petrolera que hay en ese espacio. Mira, Carolina, tomando en cuenta todo esto que estás diciendo, fíjate que una de las cosas que ha hecho mediáticamente el gobierno de Irfan Ali es decirle a los guyaneses que ellos van a pasar a ser de los países per cápita más ricos del mundo, obviamente si siguen estos planes de Edson, donde va a haber mucha prosperidad para todos los guyaneses, donde ellos que todavía no llegan al millón de habitantes, van a lograr tener un potencial de explotar 2 millones de barriles diarios de petróleo y que bueno, toda esa riqueza les va a llegar a todos ellos y que Venezuela se las quiere quitar. Venezuela les quiere quitar a ellos su riqueza, riqueza sobre la cual sabemos que hay una, hay una impostura, hay una situación de facto que además tuvo que ver con corrupción también, o sea, la corrupción que hay en este momento en Guyana eh, se remonta a otros aspectos de cuando era parte del Imperio Británico, o mejor dicho, cuando el Imperio Británico usurpó este territorio. Pero volviendo al tema de cómo engañan al pueblo guyanés, les dicen que va a haber, por decirlo de alguna manera, una prosperidad, va a haber una riqueza, van a ellos bueno, a formar parte de los países más ricos en proporción en el mundo. Y resulta que esto no es así, resulta que la Edson se está quedando con todo, inclusive con contratos más irritos de los que había hace 40, 50 años, donde por lo menos había aquello que llamaban 50-50, ¿no? Aquí no hay 50-50, aquí hay, no, aquí hay más del 90% para mí y lo que sobra para ti, o sea, para toda una nación, Mm. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema, ya para finalizar en este corte, donde vemos que el imperialismo corporativo, esa nueva forma de colonialidad, sigue interviniendo en los pueblos como ocurre en Oriente Medio, como ocurre o en Asia Occidental, como ocurre allende el mar por Gaza, lo que están haciendo en Siria. Fíjate cómo todo esto en el fondo está conectado. Bueno, aquí estamos de vuelta en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Bueno, estamos en este espacio conversando con la politóloga, docente, analista internacional, diplomática, editora, nuestra amiga, muy querida por nosotros, Carolina Escarrá. Estamos hablando sobre el tema del Esequibo, estamos hablando de cómo Venezuela es víctima no solo de un despojo por, digamos, la cuestión colonialista, sino que además en estos momentos, a pesar de que se ha demostrado con plena evidencia de que es un territorio venezolano y de que en el caso de Venezuela le asiste el derecho internacional y le asiste la verdad y la razón histórica, hemos visto cómo corporaciones siguen manipulando gobiernos, cómo siguen influyendo en factores políticos y cómo ellos anteponen sus intereses a los intereses incluso del propio pueblo guyanés en este caso. Obviamente hay una arremetida contra Venezuela, pero también el pueblo guyanés ha sido como víctima de esto. Entonces, a través de América Dialoga, seguimos con el análisis que Carolina Escarrá
nos está brindando para, bueno, estar más informados con respecto a estos manejos que incluyen la corrupción en Guyana. Sí, bueno, fíjate, la ExxonMobil entonces paga a un conjunto de personas para que lleven a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, paga abogados, paga jueces. Parte de la razón por la que Venezuela decide pues no aceptar la controversia en la Corte Internacional de Justicia es que cuando tú revisabas en el año 2018 quiénes eran los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, había incluso magistrados que estaban vinculados al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Donde se sabe que hay un interés particular en todo esto precisamente por la corporocracia que está detrás. Sabemos que la ExxonMobil forma parte, o acciones importantes de la ExxonMobil las tienen los grandes fondos de inversión, que son los que deciden el dinero que se imprime en la Reserva Federal de los Estados Unidos, y mientras esperemos que esto ya está cambiando en el mundo, ¿no? Pero mientras hubo esa hegemonía del dólar y hasta el año pasado que Arabia Saudita dijo, ya no continúo con el acuerdo que tengo del petrodólar desde el año 73, en ese momento evidentemente se transforma la situación que estamos viviendo ahorita, pero hasta ese momento era el dólar el hegemón, básicamente. Y son esas grandes corporaciones las que están detrás de la explotación, de la exploración, evidentemente, de todos estos procesos que se dan en materia petrolera, un elemento muy importante también que tiene que ver con la distribución y con el hecho de que, bueno, Venezuela está bloqueada, de toda su industria de hidrocarburos está bloqueada desde el año 2017 con un bloqueo brutal que desarrolló precisamente el presidente Trump cuando Rex Tillerson era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y sabemos además cómo funciona el complejo militar industrial dentro de los Estados Unidos, donde esas empresas se pagan y se dan el vuelto. Lo podemos ver ahorita, por ejemplo, con la plana mayor tecnológica que estuvo en la toma de posesión de Trump. Ellos están dentro del grupo de los Vanguard, que forma parte de estos fondos de inversión, que están, digamos, a la cabeza de la corporocracia. Y yo siempre suelo decir cuando hablo del imperialismo que no hay mejor explicación que la que hizo Lenin en el año 1917, que es precisamente las corporaciones vinculadas a jefes de estados de algunos gobiernos que además tienen eh, una, una, una expresión del colonialismo en determinados países del mundo. Entonces, evidentemente, los europeos pues tenían el control colonial sobre la mayoría de África, los Estados Unidos tenían el control colonial sobre lo que era América Latina, todo este mundo que ellos quieren reeditar y que ya no pueden reeditarlo. Yo lo decía, por ejemplo, con el tema de la reforma constitucional. Una cosa era el año 1999, cuando se hablaba del fin de la historia y del fin de los socialismos reales y de la hegemonía de los Estados Unidos, y otra cosa es ahorita que hablamos de la multipolaridad. Y ya tú tienes incluso a Estados Unidos y a Rusia sentándose a decir, mira, vamos a revisar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la masacre que se está dando en Siria, cuando sabemos que fueron los Estados Unidos los que impulsaron que pasara todo lo que pasó en Siria para sacar a Bashar al-Assad. Entonces, evidentemente, tiene que ver con el tema de estas corporaciones, de esos intereses que hay detrás. Parte del problema fundamental que hay en Gaza se sabe que es precisamente por el petróleo y por el hecho de que eh, mm, decía, por ejemplo, en unos análisis muy importantes, yo siempre leía a nuestro querido Julio Escalona, y Julio decía hace unos 5 años que había tres negocios transnacionales que eran de gran importancia, dos de ellos ilegales y uno legal, y los dos ilegales eran arma y narcotráfico, y el legal era precisamente el tema petrolero, donde siempre están siete grandes corporaciones que fueron, digamos, las que iniciaron todo esto con los Rockefeller a la cabeza, que son las que tratan de dominar el mundo a través del único negocio legal que existía hace 5 años, que era precisamente el tema del petróleo, ¿no? Ahora, el tema del petróleo está vinculado, que es donde pudieran tener algunos problemas, si se quiere, Guyana, si no trabaja conjuntamente con los países del Caribe, que es que no solamente la explotación y la exploración, sino que tienes que manejar almacenamiento, tienes que manejar distribución, etcétera. Yo fui secretaria del Consejo Político durante 4 o 5 años
Y en esa oportunidad, alguien nos dijo, el problema que tenía Venezuela para el desarrollo de los 6 millones de barriles de petróleo que estaban previstas en la faja petrolífera del Orinoco tenía que ver precisamente en cómo se iban a almacenar y cómo se iban a distribuir esos 6 millones de barriles de petróleo, ¿no? Cómo los colocas en el mercado. Entonces, también van a tener un problema en ese sentido. Se puede decir que la transnacional lo va a manejar mientras no haya una visión de soberanía del gobierno guyanés, que no la vamos a encontrar con Irfan Ali, ni con Jack Deo, ni con ninguna de las personas que están ahorita, digamos, en la plana mayor del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, pero que tiene que ver evidentemente con estos factores, que tiene que ver evidentemente con la complementariedad que tienen que buscar con los países del Caribe para poder abarcar toda esta, digamos, cadena industrial de los hidrocarburos. Y que no pueden incluso, más allá de la controversia, no pueden ignorar a Venezuela, No pueden ignorar a no Venezuela. pueden ignorar a Surinam, con quien también tienen problemas limítrofes. Exactamente, o sea, no pueden ignorar que forman parte de un mundo que no solamente está en la cabeza del CEO o del director general de esa empresa en la actualidad, que puede contar con ese complejo militar industrial que controla medios de comunicación y que parte de todo este conflicto está vinculado a una narrativa internacional en contra de nuestro país, pero no solo en contra de nuestro país, sino en contra de nuestro proyecto nacional bolivariano, como tú lo puedes ver en los planes del Comando Sur en contra de Venezuela desde el 2016, 2018, precisamente en el 2018, año en el que Guyana decide llevarnos a la Corte Internacional de Justicia, con el apoyo y la anuencia del secretario de Naciones Unidas y de todo lo que hubo detrás, precisamente es en ese año que, bueno, hay transformaciones a nivel internacional. Decía la profesora Judy Valencia que esa conjunción que hubo entre Fidel y Chávez en el año 2004 la hubo también en el año 2014 entre Xi Jinping y Putin. Pero además es en ese año que se crea el plan del Comando Sur del golpe maestro para volver a la idea anterior, que es donde dicen parte de lo que tenemos que eliminar no es solamente sacar a Nicolás Maduro, sino que tenemos que eliminar todo lo que sea el proyecto nacional bolivariano, todo lo que nos huela a Chávez. Y es en esos años que se va conjurando todo lo que es lo que fue después la Operación Gedeón. Cuando tú te lees el contrato de Goudreau, tú ves que iba no solamente al tema del magnicidio o a eliminar, hacer una eliminación selectiva de los principales cuadros de la revolución, sino que te dice que con total impunidad los mercenarios podían matar a todo lo que les oliera a Chávez, a chavismo, a revolución bolivariana, etcétera. Entonces, iba a ser un genocidio en este lado de América Latina que ha sido Y en un catalogado contrato. como una zona de paz a través de un contrato con un presidente que era solamente reconocido por no llegaban a 60 países que reconocían a este señor, Juan Guaidó, que se sabe todo lo que había detrás. Hoy en día se han destapado muchas cosas y las ha destapado precisamente Estados Unidos porque hay también un conflicto interno en Estados Unidos donde Trump está vinculado a esa ala de la ExxonMobil y del grupo Vanguard y el grupo BlackRock. Pero hay un conflicto interno a nivel político entre demócratas, republicanos y todo lo que es el estado profundo en los Estados Unidos. Entonces, el mundo está cambiando. Y eso lo tiene que ver Irfan Ali, lo tiene que ver la República Cooperativa de Guyana, lo tiene que ver la ExxonMobil también, ¿no? Y bueno, en ese mundo cambiante, Venezuela va a seguir, digamos que con su bandera en alto, va a seguir defendiendo su soberanía. Yo creo que fue muy importante lo que hicimos nosotros en diciembre del año pasado. Hubo dos elementos fundamentales. Uno, el 3 de diciembre, cuando fuimos al referendo, donde por mayoría aplastante decidimos, pues, no solamente respetar nuestra soberanía, sino además aceptar lo que era la creación de ese Estado 24 que debe estar en la reforma constitucional y que sigue siendo un problema para ellos porque además se han ido con un grupo de expresidentes de América Latina, se han ido a la Corte Internacional de Justicia para solicitar medidas cautelares para que no se dé esa elección en el marco de lo que es nuestra Guayana Esequiba. Eso es un problema de soberanía. Y el elemento fundamental que tienen ellos es que no son soberanos. No solamente porque forman parte de la Commonwealth, sino porque tienen esa visión que viene de ser colonia de Inglaterra, una Inglaterra que desde 1600 y tanto, estaba diciendo Sir Walter Raleigh, en esa zona del mundo es donde se encuentra el dorado, donde están las mayores riquezas del mundo,
Y bueno, no solamente estamos hablando del oro negro en aguas marítimas por delimitar todavía, Sino de los cuando se minerales, de las delimitó. tierras raras y todo lo demás que está Y hoy en día hay en un el elemento, Esequibo. hay dos cosas, dos elementos fundamentales para Trump en el Esequibo. Una, que es un espacio maravilloso para poder lanzar satélites. Los satélites le permiten el control tecnológico, ¿no? De gran parte de la población, le permiten a Elon Musk lanzar sus trenes de satélites para controlar el Internet y controlar además la visión geoestratégica de la Tierra, pero además es una zona donde hay elementos como torio, por ejemplo, que se necesitan para toda esta guerra que tienen tecnológica con China por la 5G y por la 6G, ¿no? Y tienen, bueno, además todos los recursos naturales importantísimos como el oro, diamantes, todo ese tipo de cosas están en ese espacio de la Guayana Esequiba. Hay incluso unas propuestas de Israel que quería venir a esa zona, o sea, no es solamente Inglaterra, que además sabemos que Inglaterra, Israel y Estados Unidos siempre van de la mano en todas sus visiones, más bien ahorita se han creado unas guerras internas, pero porque este grupo no pertenece al Estado profundo de los Estados Unidos. Y bueno, se han creado algunas diferencias allí con Inglaterra, porque Elon Musk tiene diferencias con Inglaterra, pero son unas diferencias más personales y que tienen que ver con este tema del Estado profundo. Ahora, Inglaterra, Estados Unidos e Israel siempre se han manejado como una tríada perfecta a nivel de Naciones Unidas y a nivel Sí, internacional, finalmente terminan como cerrando filas, ¿no? cerrando filas totalmente, aun cuando los personeros que estén en el gobierno pues digan otras cosas, porque hay esos intereses, intereses en el área de petróleo, y por eso te hablaba de todo lo que hay en la franja de Gaza en materia de hidrocarburos, pero no solamente en materia de Increíble petróleo. cómo todo, cómo está interconectado lo que, volvemos a decirlo, lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo con este. Y bueno, Carolina Escarrá, politóloga, docente, analista internacional, diplomática, editora, nos ha estado dando luces sobre todo lo que hay, todo el trasfondo que hay acerca de la controversia del Esequibo y cómo la ExxonMobil, cómo el corporativismo imperialista está detrás de una cantidad de desmanes, cosas. Estamos aquí como armando un expediente, ¿verdad, Carolina? Sí, señor. Y bueno, vamos digamos, a darle un poco más de información, o Carolina nos va a dar un poco más de información sobre cómo eso se vincula, por ejemplo, a cosas que están pasando en Oriente Medio o en Asia Occidental, como se refieren o otros para dar categoría a esa región que también está siendo amenazada como estamos amenazados nosotros. Sí, bueno, evidentemente se relaciona. No es de gratis que en el año 2011 fue cuando se dieron todos estos golpes de Estado que lo llamaban revoluciones de colores, ¿no? Y que fue donde inició todo el conflicto con Siria, que, bueno, ahorita se acaba de dirimir, fue con otro golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado donde colocaron a un terrorista que venía del ISIS, creado por los Estados Unidos, y no lo digo yo, lo dijo la propia Hillary Clinton cuando era la secretaria de Estado de Obama, creado por ellos precisamente para la dominación del Medio Oriente. Sobre el Medio Oriente, mira, se pudiera hablar muchísimo porque además hay unos planes. La gente habla mucho del plan Ginón, pero el plan de un canciller que tuvo eh, Israel en una oportunidad que se llamaba Ginón, que toma elementos luego Bernard Lewis en Estados Unidos y crean lo que es, digamos, el Gran Israel, ¿no? El Gran Israel que luego trataron de manejar desde el año 2014. Fíjate los tiempos, el año 2011, el año 2014, el año 2015, cómo vamos además, cómo intentaron controlar a la OPEP a través de la negociación del G5 más uno, es decir, de los cinco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania con Irán para que disminuyera los niveles de uranio. ¿Recuerdas esa negociación que evidentemente estaba vinculada no solamente al uranio, sino a los niveles de petróleo, de la producción de petróleo, que es lo que se dirime en el marco de la OPEP? Bajaron enormemente los precios del petróleo. Nuestro presidente y todas nuestras autoridades se idearon esa idea maravillosa de la OPEP Plus, entonces convocaron a Rusia, pero todo eso, fíjate, 2011, 2014, 2015,
todas esas fechas, luego 2018, todas esas fechas que nos llevaron finalmente a la pandemia, que además fue un constructo, más allá de las teorías conspiranoicas o algo, cuando uno como investigador, lo hizo, pues, ¿no? Cuando tú te revisas, lo que se decidió en el foro de Davos en el año 2015 era precisamente generar una pandemia en el año 2020 para colocarle un chip a la gente en los brazos, te lo dicen ellos mismos, crearon toda un conglomerado de farmacéuticas dirigidas por Bill y Melinda Gates, que los manejan, que además son altruistas, pero que no son altruistas, que tienen sus intereses corporativos, que forman parte de estas empresas tecnológicas, ¿no? Toda esa gente que está detrás en las corporaciones que lo que quiere es tener definitivamente el control del mundo, pues, ¿no? Cómo eso, por ejemplo, está vinculado a los carros eléctricos que maneja Elon Musk a través de Tesla, que está de alguna manera, dentro o los mayores accionistas son los que están en estos fondos de inversiones internacionales. Entonces, al final, todo tiene que ver con lo que decía Lenin, o sea, son unas corporaciones que se vinculan a la banca, que una vez que se vinculan a la banca, crean, monopolios o oligopolios, perdón, después esos oligopolios se relacionan con determinados gobernantes de determinados países y tienen un área de influencia en lo que es el sur del mundo, pues el sur del globo terráqueo. Y bueno, parte de ese sur, que fue lo que Chávez recogió con las relaciones sur-sur, es lo que nos lleva a nosotros a, bueno, a revisar todo lo que sucedió en el Oriente Medio, todo lo que sigue sucediendo en el Oriente Medio, porque no fueron solamente por Palestina, no se trata solamente del genocidio en Palestina porque es una zona que históricamente Israel considera que le pertenece, sino que se metieron en Siria, ahora están también haciendo En el masacres en Líbano, Cisjordania, hicieron lo que hicieron con los Vipers en el Líbano y mataron a un montón de gente en el Líbano. han Entonces, agredido a Irán. claro, porque al final la joya de la corona para ellos es Irán. No solamente por el petróleo que tiene, sino por el liderazgo que tiene y porque no pueden controlar, digamos, al brazo armado de Irán que no se deja después eh, de, de su revolución, de la revolución iraní. Entonces, claro, hay toda una situación donde ellos quieren controlar esa zona, pero ahí voy a lo otro, no solamente por lo que pueden explorar y explotar a nivel petrolero, sino por los espacios de distribución que tienen. Por eso la guerra en Yemen, por eso todo el Medio Oriente es muy rico, no solamente por las riquezas naturales que tiene, sino por su posición geoestratégica para la distribución de esos recursos naturales. Obviamente con la visión neocolonialista. Mira, cuando nosotros estuvimos en lo que fue el Foro Mundial, el Encuentro Mundial Antifascista, a mí me tocó trabajar con los países africanos y ellos decían, nosotros no lo vemos como fascismo, sino como colonialismo. Y está vivito y coleando en estos momentos para nosotros. O sea, sigue habiendo una visión de colonizar todas esas tierras, pero además para obtener los recursos de esas tierras. Y recursos que en gran medida desde los años 70 en adelante, y que fue lo que te creó la crisis financiera en el año 2008, están vinculados al hecho de que ya no hay, digamos, producción de mercancía, producción de alimentos a gran escala como estaba antes, sino que lo que hay es producción o reproducción de capital. Y allí es donde entran las grandes corporaciones y los fondos de inversiones que son los que deciden si se saca más dólares o no, como papel moneda en Estados Unidos o no se saca. Luego tienes unas situaciones como la que se presenta hoy en día en Estados Unidos, porque te dicen, no es solamente lo que pagó la ExxonMobil para que retiraran la concesión de la Chevron, sino que está, digamos que en el panorama también los crazy Cubans, como le llaman, que son estos tres cubanos. Díaz Balart nos está afectando a Venezuela con su visión antibolivariana, anticastrista y antichavista desde hace muchísimos años. Cuando yo era diplomática, uno de los principales elementos que yo revisaba siempre era precisamente lo que decía Díaz Balart en contra de Venezuela, pues, ¿no? Pero bueno, tienes a otros dos senadores en Estados Unidos que crearon o bueno, plantearon que tenían que retirar la concesión de Chevron para ellos votar a favor de lo que era el presupuesto propuesto por Trump. Y si tú te pones a ver cómo quedó esa negociación en el Senado de los Estados Unidos, quedó 217 votos a 215. O sea, sin esos tres senadores, Trump no hubiese tenido esa victoria para lograr ese presupuesto. Ahora, yo creo que allí por ejemplo, yo leía a un señor de apellido Terán
que él decía que Trump lo que está haciendo es dar tiempo para una nueva negociación de licencias que esté bajo el nombre de Trump y no de Biden, ¿no? Hay diferentes teorías que se manejan allí. Obviamente, tenemos a Marco Rubio metido en la Secretaría de Estado. Eso puede durar hasta ahorita o puede durar un año o puede durar algún tiempo. Eh, en algún momento Trump va a tener que volver a mandar a su enviado especial a negociar con nosotros porque además lo que trajimos fueron quizá unas 300 personas de Estados Unidos, no es suficiente para lo que ellos manejan que hay de migrantes en el marco del Tren de Aragua y fue una de sus promesas de campaña que él va a querer cumplir, ¿no? Y va a tener que reanudar todo lo que es el plan Vuelta a la Patria con En Venezuela. el marco de lo que ellos presuntamente dicen que están involucrados con el Tren de Aragua, que realmente no, se ha demostrado, como dijo Diosdado, fíjate, los que 15 vieron, personas de esos 300. sí es. Realmente no hay nada vinculado al Tren de Aragua. Ah, claro, hay algo que yo decía en una entrevista de radio en estos días y es que ellos sí consideran que se trata de delincuentes, porque para los Estados Unidos hay toda una criminalidad de la migración. Entonces Una hay, migración que ellos, por decirlo de alguna manera, impulsaron, de la que ellos formaron parte y ahora, ahora son criminales. pero te voy a decir algo, un dato que yo digo en algunos espacios, ¿no? Y es que quien estaba dirigiendo la Oficina Internacional de Migraciones en el año 2015 es el que hoy en día es secretario de Naciones Unidas, que fue el que le dijo a Guyana, lleva a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia. O sea, es una construcción internacional sencillamente para la dominación. Ahora, ¿por qué nosotros somos amenaza? Porque lo somos. Bueno, porque Hugo Chávez en el 2001 le dijo que no al ALCA, fue el único presidente de América Latina que le dijo que no al ALCA, porque en el 2000 reunificó a la OPEP, que tenía 60 años sin encontrarse, porque es el que en el 2004 dijo, vamos a cambiar el Fondo Monetario Internacional por el Fondo Humanitario Internacional, el mismo que en el 2005 dijo, vamos a la refundación de Naciones Unidas y no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en Irak y despiértense y vean todo lo que está haciendo el imperialismo en Irak. O sea, por todas esas razones nosotros somos amenaza. Claro. Y Es un despertar de los pueblos, pero mira, Carolina, lamentablemente se nos han quedado muchas cosas en el tapete, pero bueno, hemos llegado al final de este espacio, América Dialoga, este programa a través de la emisora Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos con Fran Tobar en la dirección general, Angélica Miró en la coordinación de producción, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nuestras redes, Instagram, en el caso de Instagram, o lleven Piso Radio, en el caso de Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las redes y Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Gracias a Carolina Escarrá, politóloga, docente, internacionalista, diplomática, que bueno, por darnos tantas luces y que bueno, en otra oportunidad te invitaremos para que sigamos conversando. gracias a ustedes por la invitación y bueno, un abrazo para todos. Hasta la próxima.